¿Saben qué? No me parece menor lo del baile a mí. No me parece menor. Y no me parece menor la bronca que ha generado con tipos que pensaron que habían ganado y que ahora dudan si ganaron. Porque claro, Cristina en una domiciliaria sin restricciones, es decir, Cristina en una domiciliaria saliendo al balcón, haciendo videos, y sostiene gran parte de lo que tenía, ¿no? Ellos pensaban que eso no iba a ocurrir. Y bueno, la verdad es que no hay una ley que diga que no puedes salir al balcón porque es parte de tu vivienda. Y el baile, es tremendo el tema de la molestia que le genera el baile, porque ahí juegan un montón de cosas, ¿no? La alegría contra la amargura. Viste que Majul tiene cara de amargo todo el tiempo. La gente muestra su carácter por su cara, ¿viste? Los que tienen labio para arriba son gente que tiene optimismo, qué sé yo, y los que tienen el labio para abajo son amargados, están siempre... Bueno, es amargado. Entonces, la alegría, no solo de Cristina, sino del pueblo, es una herida que da cuenta del nivel de odio que tienen. Decía Siveira el otro día, bueno, te dan una pena de 6 años, te dan además un inhabilitación, pero no hay, la condena no dice que además tenés que estar triste. Y si no está triste, Cristina, si le sirve, a ver, peor la pasó cuando le quisieron pegar un tiro. Y si no está triste, Cristina, y si le sirve para marcar su lugar en la historia todavía con mayor relevancia, y si se da cuenta que le dio una mayor centralidad, es decir, la impresión que me quedó a mí es que ellos creían que habían terminado con Cristina. Y eso no termina. No termina. Les pasó con Eva cuando tuvo cáncer y festejaban que tenía cáncer y después Eva es un mito con una potencia enorme. Entonces, habla mucho de la rusticidad, de la poca vida que tienen, no sé, aparentemente no bailan ellos, pero también de que el odio del que hablamos siempre es más profundo y más potente de lo que uno puede percibir y es un elemento a tomar en cuenta en el marco de la política y las decisiones políticas. El nivel de odio que manejan es muy fuerte. Y lo digo, yo la conozco bastante a Cristina, y Cristina no tiene eso. Puede utilizar herramientas políticas en cada momento y por ahí vos quedaste del otro lado. No lo hace con odio. Y es un elemento político importante. Porque estos tipos con ese odio no tienen límites. Son personajes peligrosos. Feynman dijo que no la podía ver, sáquenmelo porque si no me voy. Y yo le creo que no la puede ver. Porque estaban tan contentos y celebraban con champán y no sé qué pensaban, porque ellos lo que necesitarían es que Cristina no hubiera existido. Una vez que existió y que hizo lo que hizo, no se arregla ni que se muera. Ya está. Ya está. Me parece que se ganó una centralidad tan grande. No es que dé lo mismo. A ver, Cristina el año pasado se fue a la playa con la nieta. Este año no va a poder ir. Salvo alguna cosa así, el resto de su vida no tiene por qué ser muy distinta. Los personajes públicos no tienen la vida social que tenés vos. Por las restricciones que tenés, porque te conoce todo el mundo y qué sé yo. Y puede seguir haciendo su carrera política. Aunque no sea candidata, y por ahora no es candidata, dentro de los años puede serlo. Y eso es lo que le jodió. Ahora, lo dije el primer día, son tan brutos, tan rústicos, que creen que arreglan las cosas a los hachazos. Y no es así. Y no es así. Y te voy a decir lo último. Vieron que Milei quedó corrido de todo esto, ¿no? Como le dicen, vos sos un actor de reparto, flaco, correte, que acá estamos los grandes discutiendo. Pero Milei quiere tenerla en el balcón. Porque Milei cree, como creyó Macri alguna vez, que le puede ganar fácil. Y en algunas cosas está jugando Milei. Y en algunas cosas está jugando Milei. Empieza a tener, bueno, por lo menos sobre Bullrich tiene influencia, ¿no? Para que no la muestren encadenada y esposada y todo eso. La tendrá sobre los jueces de instrucción, sobre el que tiene que decidir si es domiciliaria o no. No lo sé, me da la impresión de que Milei sigue queriendo que ella esté ahí y ella ahí no la subestimen porque ha ganado una potencia enorme. Si se maneja con inteligencia,
puede ser un cambio que hasta puede hacer ganar las elecciones de medio término, al menos en la provincia de Buenos Aires, al peronismo, y entonces frenar. Los mercados se le irían a la mierda, sería un desastre, sería el dólar a 3 lucas, sería un desastre para Milei. La otra posibilidad, si actuamos enojados, es que gane él. Y lleve a cabo todo lo que viene prometiendo o amenazando, no sé cómo decirle. Así que mirá cuántas cosas se ponen en juego. Hace una semana era todo derrota, ¿eh? Hace una semana era todo derrota. Alegrate porque ahora hay una posibilidad. ¿Cuántas cosas se ponen en juego a raíz de esta decisión de la mafia judicial y la mafia económica que por ahí se equivocó? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Roberto. Tengo que ir a Laura porque estoy pensando que un día nos va a caer un misil de Irán a nosotros y ojalá me quede 2 horas de vida para ir a reventarlo al presidente que nos metió en este quilombo. No puedo creer que este tipo nos haya metido en este quilombo. Yo creo que los iraníes cuando piensan a quién ataco primero, decir, a esto, boludo, que vinieron acá 5 veces, fueron a Israel, quieren pasar la capital. No se puede creer. Yo creo que lo que vimos la semana pasada es un Milei que está desesperado por ir a un lugar en donde lo reciban como un héroe. ¿Y por qué lo reciben como un héroe el gobierno israelí? Porque en este momento ni los principales aliados de Israel están yendo a Israel. ¿Por qué? Porque nadie quiere pegar pegado primero lo que está haciendo en Gaza, ¿no? A matar de hambre niños, madres embarazadas, básicamente a una población de más de 2 millones de personas. Y ahora porque creen que básicamente inició una guerra con consecuencias incalculables para el mundo. Incalculables para el mundo, digo, no solamente por, digamos, el efecto inmediato que puede sentir la gente en la calle es si empieza a subir la nafta, por ejemplo, pero después incalculables por el mundo porque estamos hablando, por ejemplo, la organización de la Agencia de Energía Atómica de la ONU, que está dirigida por un argentino, acaba de confirmar pudo confirmar que hubo ataques directos a la parte de una planta nuclear iraní donde se enriquece uranio. Digo, las posibilidades de un desastre nuclear, más allá de que esto devenga, digamos, en que tiren armas nucleares, ya existe. Ya existe porque puede empezar a haber filtraciones, cosa que todavía no hay. Y yo siempre digo lo mismo, lo que acaba de hacer Israel es posible porque antes se hizo en Ucrania. Se bombardearon plantas nucleares en Ucrania y no pasó nada. Entonces, claro, cada una de estas guerras que vemos, porque siempre digo, aunque estemos lejos, es preocupante, porque cada una marca un antecedente. Claro. Entonces, se puede tirar armas químicas contra población civil, ahora se puede matar de hambre a la vista de todos, a bebés, y no pasa nada. Claro. Y en algún día, Dios no quiera, porque afortunadamente América Latina tiene 1 millón de problemas. Pero cuando uno ve el mapa, todavía es una zona de lo que se llama una zona de paz. ¿Eso significa que no hay conflictos, que la gente me mueve? No, significa que no hay guerras. Pero si en algún momento, si eso cambia, los antecedentes que vamos a traer del mundo, de lo que es aceptado por el mundo para hacer en el medio de una guerra, ya desafían cualquier tipo de humanidad. ¿Cómo es el gobierno iraní? Bueno, el gobierno iraní es una república islámica, ¿no? Es un estado religioso. Como un estado religioso. No es una democracia. Es una democracia. A ver. ¿Votan? Votan, pero ¿a quiénes votan? A los candidatos que las autoridades religiosas consideraron que son aceptables para ese régimen. O sea, no se puede presentar cualquiera, te tienen que avalar. Es como lo que nosotros sería... Entonces la iglesia está por arriba de la democracia. Exactamente. Por eso te digo, es una institución, es un estado religioso donde la autoridad religiosa, que es el ayatolá, que es quien el otro día casualmente el primer ministro con el que se abrazó, de Israel, con el que se abrazó Milei el otro día, lo dejó muy claro. Dijo, si matamos al ayatolá se termina el conflicto. Digo, para que empecemos a entender que esto no se trata de si Irán tiene o no el arma nuclear. O sea, lo que quieren es cambiar el régimen político de Irán. Un país que tiene una enemistad declarada con Israel, que muchas veces ha dicho públicamente que no cree que Israel tiene que existir, que tiene que desaparecer. Ahora, de la misma manera que tiene una retórica extremadamente radicalizada,
que está comprobado que ha financiado grupos terroristas y armados y hasta está vinculado a atentados en el mundo, como Irán. es el Irán, como es el caso de Argentina. Al mismo tiempo, y voy a decir algo que quizás me miran y me dicen, estás loca, yo te diría que en los últimos tiempos, también por su propia debilidad frente a una potencia nuclear como es Israel, y por su aliado como es Estados Unidos, tenemos una placa, no sé por dónde anda, una placa donde se ve todos los lugares donde Estados Unidos tiene bases militares y presencia militar en Medio Oriente. O sea, ¿Irán tiene poder? Sí. Ahora, nadie tiene más poder que Estados Unidos. Ahora, Trump anoche o hoy a la mañana habló de una intervención ya más directa. Eso te iba a decir. El tipo que controla todas esas bases militares le dijo a más de 15 millones de personas que viven en la zona, en Teherán, lo que sería como el Gran Buenos Aires, pero el Gran Teherán, le dijo, váyanse, evacúen. Porque voy a atacar. Y no lo dijo. Pero digo, ¿entienden el nivel de deshumanización que existe, ¿no? Ahí está. Claro. Y a mí, hay algo que a mí me gustaría que los que nos están escuchando, si estuvieron seguramente el fin de semana largo en algún momento mirando la tele, seguramente escucharon un montón de testimonios de gente que vive en Israel, que está muy preocupada, porque inclusive hubo dirigentes políticos que casualmente estaban en Israel, argentinos, que contaron los miedos, las angustias que le generaron estar en medio de bombardeos. Ahora, en ningún momento se escucha una voz adentro de Irán. No, claro. Pero de una persona, no digo del ayatolá, de una persona que diga, tengo miedo, se me murió, o sea, destruyeron mi casa, no sé a dónde ir porque nosotros no tenemos a dónde ir porque no tenemos el sistema de refugios. Tampoco vimos el lado palestino. Tampoco vimos el lado palestino. ¿Y eso qué hace? Que de un lado vos tenés seres humanos con miedos reales, porque les regalo lo que es vivir en una situación como la que están viviendo. Ahora, y del otro lado lo que tenés es un gobierno malo, un estado religioso radical como el Irán, o Hamas. Y no hay seres humanos. Claro. No hay personas que perdieron a sus familias, no hay nenes que se están muriendo de hambre, no hay chiquitos que vieron morir a su hermano yendo a buscar comida porque era eso, morirse de hambre. Entonces digo, no tratemos de, porque le comentaba recién a Fernando antes de entrar al aire, a mí me preocupa que yo veo en las redes, e inclusive hasta algún comentario en la calle, la gente está viendo esto como si fuera un juego, ¿no? Ah, vuela por los aires Tel Aviv, maten a todos en Teherán. Señores, hay seres humanos detrás. Y me parece que parte de que no se vea que hay seres humanos detrás es por cómo también los medios están tratando esto. Claro. Laura, te quería preguntar... Y la deshumanización después se juega en todos los niveles, se juega con... son militantes cucas, no son personas. Después lo puedes llevar a niveles mucho más... Pero es eso. Es un signo de época la deshumanización. Es un signo de época, es sacarle la característica humana a la persona que tenés enfrente. Y eso hace que no te pongas a pensar en qué está pensando, en qué le pasa, por qué dice lo que dice, no te interesa lo que piensa. No, te quería preguntar la posibilidad de que esto escale, si interviene Estados Unidos, ¿qué haría, no sé, China o Pakistán? Ayer vi al ministro de Defensa de Pakistán diciendo, nosotros vamos a ir en defensa de Irán, y ellos sí tienen la bomba nuclear. Exactamente. Bueno, a mí me preocupa, yo pienso que hay, primero, dos posibilidades inmediatas. Una es que Irán se vaya, porque a todo esto es genial, o sea, se está atacando a un país que es firmante del Tratado de No Proliferación, como Argentina, es decir, la mayoría de los países del mundo firmaron un Tratado de No Proliferación Nuclear donde se comprometen a no tener armas nucleares. Y lo está atacando a un país que no firmó nunca ese tratado y que clandestinamente desarrolló armas nucleares, que es Israel, perdón. Yo creo que lo que va a pasar es una posibilidad es que Irán se dé cuenta de que no tiene sentido firmar eso, porque como ya aprendió con Saddam Hussein en Irak, si vos entregás tus armas, después te convertís en un blanco vos decís fácil. que la presión va a causar el efecto contrario al que se espera. Y sí, si yo soy Irán en este momento y quiero sobrevivir, trato de acelerar. ¿Qué pasó? Corea del Norte ya salió a decir, yo los voy a ayudar, digamos. Ahí es donde tenés otros actores con armas nucleares que están aportando. La otra posibilidad es que Estados Unidos se meta, que terminen de devastar las capacidades militares de Irán se tenga que someter a sentarse a negociar
¿Es eso o cae el gobierno? Ahora, Y las dos opciones son terribles porque en el medio, perdón, están bombardeando refinerías, están bombardeando, o sea, la situación en términos, Irán puede llegar a controlar, tiene al lado de su territorio el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del suministro de petróleo mundial. Es decir, Irán soportó una guerra de 8 años con Irak, los dos primeros muy mal, Sí. sí, por lo tanto ha demostrado, por lo menos en el pasado, un pueblo capaz de resistir un ataque y de resistir una guerra. Y la intervención de Estados Unidos da la idea de que Israel no le resultó tan fácil atacar a Irán, no fue tan sencillo como en un primer momento lo planteó el Estado israelí diciendo esta guerra dura 48 horas. Digo, esto da la idea de que Irán es más fuerte de lo que pensó Irán es más fuerte de lo que pensó Israel y de que la guerra puede extenderse mucho más de lo que estaba previsto. Israel trató a Irán como si fuera la Franja de Gaza. Yo vengo y te destruyo una ciudad, como fue y convirtió la mitad de la ciudad de Gaza en escombros. Pero no es así, porque tiene misiles de largo alcance y porque además, yo no sé si se acuerdan, pero el año pasado hubo un ataque, una represalia de Irán a Israel, y no sé si se acuerdan, pero lo que pasó es que muchos países de la región, inclusive potencias europeas y Estados Unidos, salieron a ayudar a detener, digamos, de alguna forma, a interceptar esos misiles. Ahora, Jordania, Egipto, inclusive Irak, Francia. Ahora no. ¿Y eso qué te marca? Te marca que ya después de 20 meses de lo que está pasando en Gaza y de un gobierno israelí que está haciendo lo que sea por mantenerse en el poder, porque también acá no solamente se está jugando la supervivencia el Estado Así que el religioso. tipo tiene que mantenerse en guerra todo el tiempo para fortalecer su poder. Todos los sondeos hace tiempo en Israel sostienen que si hay elecciones hoy, el mismo día, 5 horas antes de que Israel atacara a Irán, había habido un intento por disolver el parlamento israelí y que se cayera el gobierno y se salvó por muy poquito. Ahora, otra cosa, Fer, Israel no es Irak. Ese es el problema. Israel no es Irak. O sea, hubo una guerra de desgaste de 8 años porque tenías dos países más o menos con algún tipo de simetría política. sí, nada más era una guerra terrestre porque eran países que tenían frontera en común. Acá no hay frontera en común, por lo tanto uno puede pensar de que no va a haber invasión terrestre de un país a otro. No, y además te digo algo, uno piensa ahora que no puedo creer que estoy diciendo esto, pero en comparado al gobierno de Bush padre, que estaba en los 80 en ese momento, no Bush padre, comparado al gobierno de... Se me fue el nombre del presidente. De Reagan. El gobierno ahora de Estados Unidos es un delirio. Uno no sabe por dónde va a ir. Eso iba a decir yo. Digo, hay dos factores, ¿no? Primero que es un mundo sin jefe hoy. Entonces vos no sabés cómo van a jugar los otros actores, Rusia, China y qué sé yo, y si esto. ¿No? Y después, un presidente como Trump que realmente es parecido a Milei. Es un tipo, hasta ahora todas las cosas que hizo le salieron mal, después retrocede, se queda en el medio. Digo, lo veo como más peligroso que nunca, eso quiero decir. Es que es más peligroso que nunca. Primero tenemos un China que está creciendo como potencia mundial. Y nosotros podíamos habernos mantenido lejos de todo eso, ¿no? Y estamos yendo allá a meternos. La verdad, los iraníes son tipos que ya han demostrado que generan atentados. No sé si fue el de Argentina sí, de ellos pero o no. Intervención más te metes con unos tipos que son peligrosos. La intervención más severa, perdón, quería hacer este aporte, no es la de Milei en este caso, La intervención más severa es la de un señor que se llama Grossi, de apellido, que es argentino, como aludía Laura, que es el señor que activa el ataque de Israel. Después de reunirse con empresarios argentinos e israelíes que tienen intereses en el negocio del armamento y la seguridad. Mantuvo esa reunión el señor Grossi, que es muy ambicioso, pretende conducir las Naciones Unidas. O sea, ese es el nivel de ambición que tiene el señor Grossi, nadie le quita, como diplomático que es, que tenga ambiciones. El problema es que es el que activa este desastre a partir de un párrafo en un documento oficial, porque es el que conduce este organismo. La Agencia Internacional de Energía Nuclear.
Es un argentino, es un diplomático argentino que conduce la agencia internacional. Fue mucho tiempo embajador en Viena, si no me equivoco, Sí. con Cristina y después con Macri, y se ha mostrado muy cercano también al gobierno de Milei, acompañó el anuncio berreta de desarrollo nuclear. Entonces que yo hizo digo, Milei. cuando siguiendo tu razonamiento inicial, Roberto, cuando Irán haga la cuenta o pase Claro. revista de las responsabilidades, Claro. por supuesto la responsabilidad primaria se da de Netanyahu, ¿no? Es quien está atacando, pero ahí va a aparecer Grossi porque en un párrafo puso el elemento activador del ataque, que es Que- Irán no está siguiendo el plan tal como estaba previsto. Lo Claro. estoy parafraseando para hacerlo más Hay- sencillo, es yo- más elegante, hay más mucha diplomático. gente acá en Argentina que dicen que no, que hay que tomar posición y que obviamente hay que tomarla por Israel. Yo la verdad que no me interesa tomar posición. Yo preferiría no tomar posición. ¿Por qué Argentina tiene que tomar posición? Dice, no, porque la moral, no me hable de moral con la bragueta baja, hijo de puta. Cada uno sabrá por qué está tomando posición. Pero además- Yo puedo ponerme a analizar el tema sin tomar ninguna posición. ¿Por qué tengo posición? Es algo que a 20.000 kilómetros me pone en peligro. Y voy a decir algo más. La gente cree, o mucho, yo he leído notas en los diarios, que se va a beneficiar a Argentina porque va a generar dólares y qué sé yo. La verdad es que como Argentina tiene los precios internacionales ahora del combustible, es decir, no te hacen un descuento porque el petróleo sea propio, te cobran lo mismo. Lo que va a generar es un mayor empuje inflacionario si sube el petróleo en el mundo. Es decir, puede ser que, no sé, a Manzano le vaya mejor porque va a vender más petróleo más caro, pero a vos no te va a ir mejor. Es decir, es todo en contra de Argentina todo esto. Y yo quiero decir dos cositas más. Una es, tenemos por ahí imágenes. A mí me llama mucho atención que la misma gente que diga que tengo que tomar posición por algo en esta guerra, ¿no? Entre la guerra entre dos estados, muchos de ellos no toman posición sobre lo que está pasando en Gaza. No tomás posición sobre decenas de miles de nenes que se están muriendo de hambre. No, los ignoran. Los ignoran. Sobre eso no se toma, No, no se los toma ignoran. posición sobre, Claro. sobre chicos que hoy sacamos una nota con la principal agencia de Naciones Unidas que está en Gaza. Esto es lo que hizo Israel en las últimas 3 semanas. Agarró todo el sistema de distribución de comida que manejaban las organizaciones internacionales. Dijo que Hamas se robaba la comida, lo cual está desmentido por todas esas organizaciones internacionales. Y trajo a una organización que nadie conocía, de empresarios estadounidenses, todos con vínculos con el ejército israelí, y le dijo, crean 4 centros de distribución, 4 centros de distribución en todo Gaza para más de 2 millones de personas. La ONU tiene 400 centros de distribución, que a los que ya no tiene casi nada para dar porque no les permite entrar. Y les pone una jaula, como vemos ahí en el video, pone una jaula, Campos de concentración. la gente se desespera porque no les abren. Se empieza a hacer una muchedumbre, salen todos corriendo desesperados, porque además hay comida para 1 millón de personas y son 2 millones que se están muriendo de hambre. Y cuando empieza toda esta estampida, los soldados israelíes que están ahí dicen, esto es un caos, hay peligro de ataque, y empiezan a disparar. Qué bárbaro. Entonces, hace 3 semanas que todos los días gente que va a buscar comida desesperada porque sus familias, sus hijos, sus abuelos no tienen para comer, muchos terminan muertos. Qué desastre, ¿no? De destino, porque esto es un plan sistemático de exterminio también. Y también estás hablando de millones de personas. Pero sobre eso no se toma posición. Y eso también, para mí, es una de las cosas que quiere tapar Israel con el ataque a Irán. Claro. Y otra cosa que pasó el fin de semana... Ahora que- se metió con un malo. Ah, que claro, las cosas no son blancas. Y otra cosa que pasó este fin de semana que me parece interesante, que también está vinculado a esto, es qué pasa en el frente interno de Trump, ¿no? Y lo que quizás en el medio de todo este quilombo en Medio Oriente, llamémoslo así, pasó un poco desapercibido, es que 5 millones de personas salieron a marchar en las principales ciudades de Estados Unidos el sábado con una consigna. Y la consigna era no al rey. ¿Y qué significa el no al rey? No al autoritarismo, no a un presidente que básicamente quiere que está por encima de todas las Claro. instituciones. Es Esto tiene mucha gente eso que estás diciendo. 5 ¿no? millones de personas para Estados Unidos a menos de un año de mandato es... Pero yo te diría que desde 2003 Irak que no se veían estas manifestaciones. Y lo más interesante es qué pasaba en ese sábado en Washington cuando 5 millones de personas salían por todo el país sin ningún tipo de conflicto, de represión, de nada.
Trump tenía un desfile militar, el primer desfile militar en Washington desde 1991, que es cuando Bush recibe a las tropas que vienen triunfantes de la Primera Guerra del Golfo en Irak. O sea, 31 años, si no me equivoco, el primer desfile militar, casualmente, su cumpleaños, o sea, en su cumpleaños, el presidente de Estados Unidos hizo el primer desfile militar en la capital de Estados Unidos. La excusa era que era el 250 aniversario del ejército. Y es muy interesante porque no fue nadie. Ah, mirá vos. No fue nadie. Otra cosa muy interesante es que había dos grandes promotores en términos de plata. Uno era Lockheed Martin, empresa que le provee aviones de combate a Israel. Y otro era un exchange de cripto, ¿no? Estamos viendo, ¿no?, quienes apoyan a este gobierno. Claro. Pero a mí lo que me parece más interesante es que esto demuestra un poco, me parece, lo que también está pasando con el gobierno de Milei, que es no moviliza. No. No tiene grandes bases movilizadas, pero es una minoría que, por ejemplo, en una sociedad como la de Estados Unidos, que está acostumbrada a que es una minoría la que vota, que es una minoría la que decide, le da una representatividad a este gobierno. Y me parece que es muy importante porque podemos tener 5 millones de personas caminando en las calles, pero si la gente no vota, Claro. nosotros tenemos la suerte de no tener el sistema electoral que tiene Estados Unidos. Pero sí estamos viendo cada vez más que los que salen a votar son una minoría, y una minoría te puede marcar la definición política de un país, aun si la gente sale a movilizarse Es que después. uno piensa, toda la gente que está con Milei va a votar. Él genera eso. Por eso es interesante lo que está pasando con Cristina. A ver, mientras estamos acá, en cualquier momento puede estar la decisión de si es domiciliaria o no y cómo, Franco. Así es, ¿qué tal, Roberto? De hecho, la novedad del día de hoy es que el fiscal Diego Luciani pidió rechazar la domiciliaria y está pidiendo que Cristina vaya presa a una cárcel. Esgrime distintos argumentos y, entre otras cuestiones, dice que no se advierten las razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como es la detención domiciliaria. Estos últimos momentos está firmado el viernes 13 de junio, pero está cargado al sistema hoy porque hubo fin de semana y feriado. Así que ya el tribunal está en condiciones de resolver. Está el pedido de Cristina, que esgrimió cuestiones de seguridad por haber sido presidenta de la nación, pero también porque sufrió un atentado, porque intentaron matarla, y en ese planteo que hace la defensa de Cristina resalta un dato para nada menor, que es que en la línea investigativa que no fue elevada a juicio, está acusado Gerardo Milman, que tiene vínculos directos con Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich es quien está a cargo del Servicio Penitenciario Federal, del sistema a cargo de las cárceles. Entonces dice, mi seguridad allí no está garantizada. Y además, por el rol institucional que tuvo, dice, tendría que estar aislada. Si Pero voy a la yo vi cárcel. trabajos que dicen que no hay ninguna mujer en Argentina mayor de 70 años que no esté en domiciliaria. Sí, Sería una excepción. sería una Los genocidas están en domiciliaria en este momento. El punto es el siguiente, la domiciliaria no es obligatoria después de los 70 años, pero claramente la justicia las otorga. En el caso de Cristina parece bastante evidente, pero lo que estamos viendo es una causa política, no judicial, no es un tema jurídico. Claro. No es jurídico, sino que es directamente político. Entonces lo que estamos viendo es hasta dónde el Poder Judicial va a querer hostigar y profundizar esta persecución. Recordemos, hay otras causas. Luciani debe abiertas. querer hacer política, porque labura para la tribuna todo el tiempo. Hizo un libro hace poquito con el tema vialidad, había pedido la detención inmediata de Cristina apenas se conoció la resolución de la Corte, y ahora directamente dice tiene que ir a la cárcel, metiéndole presión también al tribunal. Y cita desde Pichetto a Casal en este dictamen que se conoció el día de hoy. A ver, repito, esto es un tema político. Por ejemplo, a los genocidas se le da todo tipo de facilidades. Me ha tocado, estando en tiempo argentino, hace más de 10 años, ir a encontrar un genocida dando vueltas a la manzana porque le daban esa potestad por temas de salud y además lo vulneraba y se iba a 25 cuadras o 30 cuadras. Hay una diferencia con Cristina y todo el resto, que el genocida son pocos los que lo van a reconocer por la calle. Cristina no puede salir 5 metros de la casa. Es un poco lo que decía Veraldi para también lograr que no le pongan una tobillera electrónica. Claro. Tiene custodia de la federal que va a estar en la puerta. No tiene ningún sentido. Ahora, tenemos un antecedente que es el caso de Milagro Sala. A Milagro Sala, la verdad que le dan la domiciliaria luego de
un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y así todo, le pusieron todo tipo de restricciones, por lo tanto también hay que estar atento a que si le dan la domiciliaria, ¿en qué condiciones se la dan? Por ejemplo, a Milagro Sala, creo que tenemos la placa, al principio le dejaban recibir no más de 5 personas a la vez y 10 por día, tenía que ser un horario acotado, de determinado horario a otro, había un puesto de gendarmería que cacheaba a todo a que entraba, le sacaba los celulares a las personas que ingresaban. Digo, podemos encontrarnos con cualquier tipo de restricción. Es de esperar que mañana, vamos a ver, ese es el pasaje del acta de lo de Milagro Sala, y se puede ver allá abajo que dice que, bueno, obviamente, no puede ingestar alcohol, drogas y demás, pero luego dice, estableciéndose que podrán ingresar al inmueble no más de 5 personas a la vez, un máximo de 10 personas por día, de 7 a 20, esa restricción no alcanzaba a los familiares directos, no podía tener contacto con los medios. Al principio, después eso se fue morigerando, se fue ampliando, pero en un principio fue muy severo. Y repito, a lo mejor a Cristina quieran prohibirle salir al balcón cuando vemos lo que dice Majul. Ayer un abogado penalista me decía, mira, no le pueden prohibir salir al balcón porque es parte de su casa. Lo que pueden hacer es que cuando se junte mucha gente, que sea una razón para sacarla de la domiciliaria o para mudarla a la loma del culo. Sí, la excusa es cualquier cosita que le pongan no lo cumple y tranquilamente con eso le pueden o bocharla el lugar que ella eligió como domiciliaria o mandarla directamente a la cárcel. Pero repito, es política. Yo creo que le pueden prohibir hasta salir al balcón. Son capaces de cualquier cosa, pero de cualquier cosa. Sería raro, ¿no? Porque es parte de la propiedad del balcón. Absolutamente. Además, en una cárcel tenés un patio. Claro. Le estás prohibiendo a una persona salir a tomar aire. El sol, claro. Sí, hay que ver si le dicen no podés salir al balcón y con eso hacer algún tipo de actividad política. Y generalmente sale al balcón cuando hay gente que está abajo. Pero sí, con que se asome por la ventana ya es política. Y sí. Y sí, es que esa casa se va a convertir, es de esperar, en un símbolo político. Claro. Y hay que ver qué quiere hacer la justicia con esto. Repito, estamos ante un caso donde el hostigamiento, para mí, lo descuento, va a continuar y se va a profundizar. Tiene por delante, además, el juicio de memorándum con Irán, de los sauces y otros. Los periodistas están todos, parece que ya tienen la información de que la van a condenar en los 2 juicios que vienen, de Cuadernos y en el de memorándum. Estaba sobreseída en ambos. El tema es que les reabre en esta la también causa. estaba sobreseída, ¿no? No, ¿En realidad? no, en ruta del dinero acá la habían sacado y la volvieron a meter por el pedido de una ONG macrista. Y de hecho, Marijuán, que era el fiscal del caso, no estaba de acuerdo y la Cámara Federal Porteña la mete de vuelta en el proceso. Y también está en Cuadernos, los cuadernos que se están peritando ahora, los cuadernos que están siendo peritados ahora. Yo veo periodistas que agarran un pizarrón y dicen, bueno, es culpable. ¿Por qué? Bueno, porque Báez a los 20 años era empleado bancario y ahora tiene como 70 más, ¿no? Se hizo millonario. Sí, yo vivía en una villa, qué sé yo, no sé, ¿qué tiene que ver eso que el tipo, con Cristina, digo que tiene que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver con Cristina? No, es que el juicio estuvo repleto de irregularidades, de eso ya no hay dudas. Es una causa política. Si quien hizo el informe central, que es un perito que se llama Justo Pastor Romero, es el informe que hizo del cual se tomó Javier Iguacel para hacer la denuncia. En el juicio dijo, no había irregularidades, no entiendo cómo usaron ese informe para hacer una denuncia penal. Claro. E hicieron una denuncia penal que después el juez Julián Ercolín impulsa, el mismo juez que por los mismos hechos años atrás había declarado incompetente y había mandado todo a Santa Cruz. En la justicia de Santa Cruz todo esto se había declarado cerrado, archivado. Claro. No había, acá, durante el macrismo, hubo una decisión de avanzar con esta causa y evidentemente fue con la que más pudieron avanzar porque a razón de lo que pasó con Memorándum, con los sauces y con Cuaderno, llegó a juicio, se la condenó y la Corte rápidamente avanzó. Evidentemente tenían decidido profundizar esto. Ahora, hay otras causas con las cuales van a querer seguir la. No, van a querer extendérselo. Che, el memorándum con Irán es un bochorno. Yo no puedo creer que eso se siga hablando de eso. Pero esto también el daño es un que le bochorno. hicieron, ¿te acordás a Timerman? Che, quería volver acá con mi ala política. Sí. ¿Qué piensan que va a pasar en los próximos días después de que Cristina ya quede en domiciliaria, qué sé yo, con el peronismo, con la provincia de Buenos Aires? ¿Qué están vislumbrando? Bueno, vos ahí en tu editorial comentaste 2 cosas, ¿no? Una cosa es mañana y otra cosa es el día después de mañana, ¿no? Claro. Mañana se espera una movilización pocas veces vista, aparte extraña, vamos a decir, una caravana que va a cruzar toda la ciudad acompañando a Cristina a tribunales.
la centralidad que ha adquirido Cristina durante todos estos días, la figura que hoy es vislumbrada como la contraparte de Javier Milei, y qué va a suceder el jueves cuando, bueno, a ver, ya está Cristina, esperamos en su domicilio nuevamente, ahí detenida, y haya que volver a sentarse a discutir cómo hacemos la estrategia electoral. ¿Qué hacemos ahora? Y ahí, claramente, hay dos posiciones. Una en la que está empezando a mostrar Máximo Lacampora, vos decías, bueno, la actividad pública, poco común. Ayer encabezó un acto en el PJ por el... Es como si casi hubiera heredado también la presidencia del PJ. Encabezó un acto en la sede del PJ por el aniversario de bombardeo de la Plaza de Mayo, donde planteó también, bueno, había algunos que querían hacer un peronismo sin Perón. Después volvió Perón, por suerte, y terminó con esa idea. Lo que está dando esto, ¿no? Lo que están diciendo todo el cristinismo. Bueno, allá está, el peronismo está unido y la conducción es Cristina y hay que hacer lo que diga Cristina. Claro. Esto ya se planteó, lo planteó Tignanelli, que es la mano derecha de Máximo, y va a generar de nuevo las mismas discusiones que había en la previa, porque desde el lado de la gobernación están diciendo, bueno, ya había una reunión de Axel con Cristina y habían convenido una cuestión, que Axel era parte de la mesa y que las listas iban a dividir equitativamente. Pero vos hablás con la gente de la Cámara y te dicen, no, pero eso es viejo. Eso era antes de la sentencia. Claro. Por eso hay que ver cómo se pueden administrar esas diferencias. Sería conveniente que no vuelva una pelea pública y que se pueda resolver en una mesa de negociación. Pero es cierto que parece difícil, ¿no? Y parece difícil también evaluar... Parece que estuviera más cerca la ruptura ahora que hace una semana. Claro, y también es difícil evaluar si esta Cristina, absolutamente central en el escenario político, es más que el 30% que habitualmente la ha respaldado. ¿Es 30 o es 40? ¿O es 40 y algo? Es algo que no lo sabemos. Son elecciones distintas igual, ¿eh? Más que una ruptura, lo que yo veo es un escenario de emancipación, no de ruptura. ¿De emancipación de quién? De los intendentes, por empezar. Están evaluando lista corta, ir con listas vecinales, hacer la gran perinola. Le dicen así al toma todo. ¿Viste? Cuando un intendente pone candidatos propios en las listas. ¿Por qué? A ver, peronismo, explícame. ¿Por de qué la los Libertad intendentes Avanza. tomarían decisión de ir en lista corta? Porque ya lo hemos dicho muchas veces acá, un intendente que pierde Consejo Deliberante está a tiro de destitución en cuanto quiera la mayoría Y vos del decís que si él no Consejo. arma la lista... No, a ver, hay una práctica habitual de los intendentes que es tomar todas las posiciones posibles que estén en una disputa electoral. Con la lista propia, con la lista ajena, es decir, con la lista supuestamente opositora y con la lista del centro, digamos, la tercera lista. Los intendentes lo que hacen es negociar, poner su propia gente en todas las listas. Eso es tradición política, no es un invento de este tiempo. Es muy importante la contraparte. Por eso la disputa que hay en el gobierno sobre quién tiene la lapicera electoral en la provincia de Buenos Aires. Sebastián Pareja se dedica a eso. Sebastián Pareja se dedica a negociar posiciones en las listas, yendo y viniendo por el puente de la supuesta oposición. Claro. Entonces negocia con... Ahora, en el caso de la Esto discusión- es una política de emancipación, ¿eh? Esto es que cada municipio es un proceso electoral distinto en el Claro. que el intendente evalúa qué le conviene. Ese proceso de emancipación hace que la estrategia electoral también esté emancipada. Claro. La de septiembre. La de septiembre. La de septiembre es la que le interesa a los intendentes. Claro. La de octubre le interesa a quienes tienen proyección nacional. Por eso hay que separar, porque en septiembre se decide si el intendente va a tener concejales propios o
no maneja él a sus propios concejales. No, y se decide si Axel y tiene en el caso o no. de Axel, Claro. si él va a tener algunos legisladores propios o si va a seguir siendo un gobernador Sí. sin legisladores. Ese es el otro aspecto de esta elección de septiembre. Claro. Axel sin legisladores propios como hasta ahora, no tiene presupuesto y tiene que andar penando la posibilidad de endeudamiento. Claro. Con todo lo que eso significa para un gobierno que al mismo tiempo sufre la motosierra del gobierno nacional. Si uno ve el cuadro de ajuste a las provincias aplicado por el gobierno nacional, el mayor peso del ajuste recae sobre la provincia de Buenos Aires. Y esto se va a potenciar si Milei, como anunció en España el fin de semana, va por la reelección. Por primera vez el fin de semana Milei dijo que va por la reelección. Claro. Esto es un proyecto de poder. Sí, sí. Ese proyecto de poder es formulado, no le prestamos debida atención, quiero hacer solamente este asterisco. El acto en el que Milei recibe un premio Falopa en España es un acto organizado por Una cripto también, ¿no? Sí, en realidad es más que una cripto, es una organización que reúne a cripto traders, pero que básicamente promueve la migración fiscal, promueve la migración a Andorra para no pagar impuestos en España. Ah, mira qué interesante. Y lo consideran a Milei un héroe porque Milei, como lo hemos escuchado 1000 veces acá, considera que pagar impuestos es de sonsos. ¿Por eso lo premiaron? No, y lo premia porque lo consideran un héroe global del libertarismo. Esto digo pensando que Milei, es cierto, se fue de la agenda en Argentina, pero el fin de semana, entre la falsa escuadra que tiene Pedro Sánchez y su presencia en Israel hasta 3 horas antes del ataque a Irán, Claro. lo pone en el centro de una situación, más allá de su propio deseo, en el centro de una situación en la que el tipo pasa a ser parte de la discusión de los temas del momento, en Europa y en Medio Oriente. ¿Esto le da particular valor a Milei como entidad política? No, lo pone en ese lugar y hay que ver qué hace con eso. En la Argentina va a ir por la reelección. Entonces, ¿qué hace Axel frente a eso? Si quiere competir con Milei. Milei va por un segundo mandato, Axel va a ir por la presidencia de la Nación, por lo menos creemos eso, ¿no? Y probablemente el ahogo financiero de la provincia sea mucho mayor. ¿Cómo gobierna la provincia de Buenos Aires, Kicillof? Con más ahogo financiero y sin legisladores propios. Claro. Todo eso es lo que está en discusión en septiembre. Igual es cierto que Kicillof quedó en una postura, yo diría por ahí incómoda, porque queda apenas un mes para cerrar las listas en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que en este momento plantear diferencias con Cristina queda como muy incómodo, ¿no? Para decirlo de alguna manera, porque está detenida. Aparte ya le porque avisaron que no se reabre la mesa de discusión paritaria. Le dijeron, Tenianelli creo que fue, le dijo, Sí, sí. ahora la lapicera tiene Cristina. Ya está, Hoy se hay que hacer lo que reúnen diga Cristina. en el PJ Por eso, o sea, a las no. 3 de la tarde con la CGT, Con la a las CGT. 18 con gobernadores, 17:30 con senadores y diputados nacionales. ¿Creen que ahí puede cambiar algo, que se va a borrar solo lo de mañana? ¿O teniendo en cuenta que puede ser el último día de Cristina Libre, se pueda tejer algo más? Pero tejer que No, me parece que Y estos días el no. futuro. Hoy no se va a hablar, pero la semana que viene sí. La semana que viene hay que quedan sentarse. 30, lo que dice Fer, quedan 30 días para el cierre de listas. No, pero es el último día de Cristina Libre. Digamos. Sí, Después bueno, hay que ver pero Cristina dónde va a estar y en qué condiciones Pero todavía no lo Cristina sabemos. no opera por sí, no es la... A ver, ella tiene operadores que pueden llevar adelante sus decisiones políticas, no hace falta que Cristina esté presente en una reunión para que se decida tal o cual cosa. De hecho, en las reuniones, salvo en la reunión en la que sí se vieron cara a cara Cristina y Axel y se abrió una suerte de negociación que ahora quedó trunca, Claro. el resto del tiempo no participan. No, fue la llave, ¿no? Para que se pudiera abrir No, eso. lo que terminó abriendo esa ventana de oportunidad que ahora, bueno, quedó ahí Hay que ver cómo suspendida. sigue. Che, estábamos muy contentos viendo a los hinchas de Boca copar todo. Mandamos un abrazo a Lantos. Yo lo veía que el Benfica lo tenía con un arco, digo, esto nos van a hacer 10. De repente hacemos 2 goles y después increíblemente empatan. El tema es el significado económico de que los argentinos copen Miami. Ya, ahí tenemos varias formas de abordar lo que es el significado económico de este Mundial de Clubes. Uno tiene que ver con la expresión del dólar barato. Vemos miles de argentinos paseando y arrasando Miami. Las notas de los argentinos en los shopping, llevándose, no, deme 2.
arrasando, literalmente. Dicen en los locales, especialmente de las marcas deportivas que venden las camisetas que representan a estos clubes, Boca y River, que son los que están participando del Mundial, que no dan abasto en la reposición, que tienen un compromiso de reponer mercadería cada 3 días, pero les dura 1, especialmente las camisetas. Camisetas que en general tienen menor valor del que se consiguen acá en Buenos Aires, pero que más o menos responden a precios internacionales. Lo que están encontrando muy barato es el resto de la ropa. Zapatillas a $30, dicen que acá son $100 un par de zapatillas. Sí, baratas. Significativamente más barata. Camisas, remeras, ropa deportiva, lo que encuentre. Este es el mejor restaurante de Italia en este momento. Y los platos cuestan 20 euros. Acá, ¿cuál podrías poner? No sé, este de la carne, si querés, qué sé yo. A mí me invitaron a comer a Don Julio, no garpé. Ahora los platos salen 100.000 pesos. Y esto queda frente al Coliseo. Si vos desde ahí ves el Coliseo, ¿no? Y tiene una estrella Michelin, y qué sé yo, y sale 20 lucas. El plato. El plato. Claro. Acá 20 platos, 20 lucas. No es una comida al paso. En el ¿entendés? Gran Buenos Aires. No, es absurdo. Si vas a Una comer una porción, te vas una pizza en Piazza Navona, que es un muy lindo lugar también, y come con 20 euros, come toda la familia. Son 25.000 pesos, 26.000 pesos, toda la familia. Estoy hablando del centro del mundo, ¿no? Entonces, tenemos un problema. Y escuchame una cosa. Tenemos un problema. ¿Qué no tiene problema? ¿Te puedo mostrar un video de Marra? Porque me llamó la atención lo que hizo para poder llegar a tiempo a ver el partido hincha destacado de Boca. Es el tape 2, donde Marra cuenta, en primera persona, porque lo hace él, lo que tuvo que hacer para llegar a Miami. Llegamos a Miami, fue una locura. Crucé 2 veces el Atlántico, sí. Se me venció el pasaporte europeo. Me di cuenta a último minuto, sí, soy un boludo. Pero dije, no puedo dejar de venir al Mundial de Clubes. Me tomé un avión, me fui a Barcelona, me dieron el pasaporte de forma urgente y a partir de ahí con el pasaporte europeo pude ingresar a los Estados Unidos de América a copar Miami en este Mundial de Clubes. La verdad que estoy contento, fueron muchas horas de viaje, no descansé, pero todo eso vale la pena para ver todo esto que está pasando acá en Miami, esta revolución. Sí, que la legislatura porteña tiene poca actividad, evidentemente. Y el tipo se puede cruzar el Atlántico 2 veces. ¿Cuánto Claro, claro, imagínate si fuera Santoro estarían todos los medios. ¡Ah, mirá! ¿Cuánto sacó Marra en la Ciudad de Buenos Aires? Lo importante es cuántas latas de atún tuvo que vender para pagarse el pasaje. Porque vos sabés que los acuerdos de ese tipo... Están arrasando los shopping los argentinos. Están arrasando los shopping. Y hay un dato muy interesante. Ayer vos decías el partido parecía que se lo llevaba puesta el Benfica. Cuando empezó, Boca. sí. El Benfica tiene un plantel que vale más de 4 veces el plantel de Boca. El plantel de Boca está evaluado en 86 millones de euros. El de Benfica en 363 millones de euros. Y el primero, el Real Madrid, 1.333 millones de euros. Así que vamos a ver Decían que los europeos iban a hacer una pretemporada a este Mundial de Clubes, pensando en una diferencia futbolística muy grande, que es lo que refleja esta cotización que tienen los planteles. Vos fíjate que el PSG, que es el segundo equipo en valoración de su plantel, que vale un poquito más de 1.000 millones de euros, que viene de salir campeón mundial y que ganó por goleada su primer encuentro, tengo la sensación que iban a hacer pretemporada a Estados Unidos. Pero bueno, Boca les hizo partido con un plantel 4 veces más barato, sacó un empate que pudo haber sido triunfo. Ahora, yo lo que quiero decir es que todo este tiempo estuvimos explicando
los que hacemos economía acá, que el dólar estaba barato. Ahora no hay que explicar nada. Ahí están los argentinos copando Miami. Copando Miami. Tenemos algunas placas para mostrar. Por ejemplo, la placa 2, cuánto salen las entradas de los que estuvieron pagando, de los que tuvieron oportunidad de viajar, entre 40 y 335 dólares. 40 no son las entradas de los partidos de Boca y River, 40 son las entradas que tuvieron poca demanda. Los partidos de Boca y River iban al techo del precio de las entradas porque estaban sobredemandadas todas las localidades. ¿Otamendi cuántos años tiene? 36, 38, por ahí. La gente de Talar, loco, te juega hasta los 70. Es impresionante cómo se le nota a Talar en todo. Bueno, vos fíjate, en el partido de ayer, le hicieron el penal. Los hicieron a los argentinos. Claro. Fueron 4 goles. Todos grandecitos, Pero ¿no? el penal se lo cobraron por River, porque si hay alguien de River en la cancha, le otorgan un penal. 37 años. Así funciona, ¿no? Hay alguien de River en la cancha, le otorgan un penal. ¿No funciona así? ¿No es ley internacional eso? Bueno. ¿No está en la Haya? No estás teniendo quórum, me parece. Bueno, y No, salió otra vez el tema del empleo, ¿no? La pérdida de empleos. Salió también la pérdida de empleo porque hubo un informe oficial que confirmó lo que es la destrucción de empleo en Argentina. Lo tenemos en... te voy a arrancar ahí, los que pueden ver la pantalla tienen el cuadro con lo que fue la destrucción de empleo en los distintos sectores de la economía, porque se dio la particularidad de que solo hay un sector que crece, que es el de los monotributos. Todo lo que tiene que ver con los asalariados, ya sea del sector privado, del sector público o quienes trabajan en casas particulares, todos para abajo. El único sector que crece es el del monotributo. ¿Y qué tiene que ver esto? Es con las changas que empiezan a reemplazar el trabajo en el sector formal de la economía. El que pierde un empleo en el sector privado se baja una aplicación y tiene que facturarle a la aplicación, entonces empiezan a pagar un monotributo, que es la otra forma de garantizarse acceso a la salud y acceso a la jubilación en el futuro. Por eso el gobierno quiere ir por este monotributo, quiere destruirlo, quiere sacarlo de circulación, porque ese es lo que garantiza hoy el acceso a la salud y el que te garantiza que a futuro vas a poder tener acceso a la jubilación. El gobierno, en una reforma impositiva, quiere eliminar el monotributo porque no quiere darte esta ventaja, que es a un costo muy bajo para el contribuyente. Pero tenemos una placa donde muestra también cómo vienen cayendo los ingresos. Hasta febrero de este año, las estadísticas oficiales, solo las oficiales, te marcaban que en el sector formal de la economía el salario había recuperado lo que había sido la pérdida por la inflación y le estaba empatando a la inflación. En estos últimos 3 meses se dio vuelta. Claro, y aún con la inflación baja, los trabajadores están perdiendo. Y ya con una inflación que cayó de 2%, igual los aumentos salariales están muy por debajo de la inflación y venís perdiendo. El nivel de salarial del sector formal de la economía, el que negocia paritarias, que es el salario más alto de la economía, es el que tiene la mayor capacidad de negociación, es el que siempre recupera más rápido el ingreso, bueno, está hoy más abajo de noviembre de 2023, que es el último dato adjudicable a la... Hay empresas que están diciendo que no van a dar aumento en todo el año. Ayer me decía alguien que quería venir a trabajar acá, qué sé yo, y que en el medio donde estaba pidió recuperar algo de todo lo que había perdido y dijeron no, hasta febrero o marzo del año que viene no podemos hablar de aumento. Pero no solo... Pero por más que la inflación sea del 1, 1,5, se junta y vos ya venís atrasado y estás hablando de decir, bueno, el año que viene hablamos. ¿Te puedo pasar el tape 6 donde un trabajador cuenta lo que es no solo no estar recibiendo aumentos salariales, sino cómo se empieza a repetir el ciclo económico que vivimos en los 90, cuando se daba la pérdida del empleo y la pérdida de ingresos. La doble pérdida, porque hasta ahí estábamos viendo, se destruyeron 200.000 puestos de trabajo, algo que no venía ocurriendo en la economía en las últimas 2 décadas. Claro, ¿no? claro. Algo que está pasando. Pero te invito a escuchar el Tape 6, uno de los trabajadores de Verónica, una de las usinas lácteas que está atravesando un doble estándar, porque vende,
pero no le pagas, ni paga ni reconoce el empleo. Mi viejo trabajaba en un frigorífico en el 90 y un día recuerdo cuando tenía 14 años, estaba en la escuela técnica, que me avisan que el frigorífico había cerrado. Fuimos con todos los compañeros de la escuela con pancartas a la puerta del frigorífico y lo vi a mi viejo llorando. Y lo vi llorando en la puerta y abrazado a mi mamá. Y no pensé nunca que esto iba a pasar. Desde ese día dije, bueno, yo no quiero volver a ver reflejado en otros trabajadores a mi papá, a ver esa situación. Y hoy lo estoy viviendo en carne propia. Y llego y veo a mis hijas sentadas en la mesa y con mi mujer llegar a la noche y dejar que coman mis nenas porque lo poquito que nos quedó lo estamos guardando, porque sabemos que esto se va a poner peor. No es un desocupado, es un trabajador el que está hablando. Es un trabajador que tiene el doble miedo. Ya te perdió el ingreso porque la empresa no está pagando los salarios. Claro. Y sabe que va a perder el empleo, claro, porque ese es el camino al que va directamente la planta, ¿no? Si una planta empieza por no pagar los salarios, va a terminar por despedir a los trabajadores. Una realidad que este año todos los indicadores económicos anticipados te marcan que se va a profundizar. Las dos vertientes, la de caída de los ingresos, porque las paritarias que está convalidando el gobierno son por detrás de la inflación, todos los meses los aumentos salariales pierden frente a la inflación, pero además porque el dólar barato está generando una sustitución de producción nacional por importaciones. Claro. Siempre hablamos del modelo de sustitución de importaciones que genera empleo. Bueno, ahora estamos viviendo el proceso inverso, el proceso de sustitución de producción nacional por producción importada, que ayuda al gobierno a bajar la inflación, porque son productos que vienen muy baratos. Lo más notorio es en el rubro de alimentos, encontrar paquetes de fideos que ya están provocando que las empresas locales no puedan competir con fideos que vienen de Italia, de Albania, de otros países, donde vos sabés que se da la particularidad de que producen con trigo subsidiado. Entonces, hay países que están comprando trigo subsidiado a Rusia, producen fideos, te los traen a la Argentina y te lo venden por debajo del precio de producción, por debajo del precio del costo de producción, y compiten con los harineras locales que dicen nosotros este precio... Y como la única prioridad del gobierno es bajar la inflación, y bueno, sí, pero permíteme una anécdota personal. Yo publiqué, no es autobombo, es parte de la anécdota, publiqué esto que está contando, parte de esto que está contando Fer el sábado, en el Destape. Sí. Una nota que planteaba esta supuesta dicotomía entre una inflación a la baja y el desempleo al alza con salarios también a la baja. Y me llama, después de muchos años que no hablábamos, un exfuncionario del gobierno de Menem, a quien yo conocí haciendo cobertura de la campaña del 95, es decir, de la campaña por la reelección de Menem. Y me dice, vos te olvidaste de algo muy importante de aquella experiencia. Dice, yo te leí la nota, hay algo que falta ahí. Nosotros ganamos la reelección cómodos, recuerda, ¿no? Menem ganó 45% sacó. Con 18% de desempleo. 18,6, sí. Entonces no hay ninguna disociación entre que la gente la esté pasando mal y aún así tener un buen resultado electoral. Claro. Eso es lo que te iba a plantear en este momento. Claro. Entonces me dice, vos te olvidás, en la nota me dice, está perfecto el cuadro de situación. Ahora, la valoración electoral... El índice por la crisis del tequila había saltado del 13 al 18,6 y el número de 18,6 se conoce después de la elección, pero la gente lo estaba sintiendo. Sí, pero vos no hace falta que tengas el número a la vista. Claro, o sea, es lo que me decía, la crisis social ya existía. Bueno, porque no necesitas un 100% de los votos. No, pero perdón. Estás viviendo dos procesos es que similares. no termino la anécdota. Lo que me interesaba de esta anécdota era el valor de la estabilidad. Claro. El valor de la estabilidad para una sociedad que viene de la inestabilidad muy severa dura un tiempo. ¿Cuánto? Bueno, en el caso de Menem le alcanzó para la reelección. Claro. Poco después le estalló entre los dedos, porque esa crisis social no se pudo sostener como valor político. Había una diferencia entre ese proceso y este actual, que es el proceso de desocupación de la administración de Menem vino acompañado de pago de indemnizaciones muy altas que generaron una sensación de riqueza muy alta en la sociedad y que permitió a todos los que perdían el empleo tener garantizado 2 o 3 o 4 años de subsistencia. Eso fue lo que permitió Eso hoy no está. Eso hoy no está.
Por eso es más veloz. Las empresas están Por eso es mucho yendo- más rápido. Las empresas están dejando todo que vaya a juicio, casi nadie está pagando, y que Y el Estado negociar tampoco. con un empleado muerto Claro. de hambre 2 o 3 Por años eso el después. deterioro es mucho más veloz. Y además, estás viviendo el proceso similar en la economía al del último año de la Rúa, cuando vos tuviste deflación de precios. No hay que olvidarse nunca que el último año de la Sí. Rúa fue con deflación de precios. Con el mismo problema que ahora, falta de dólares, deuda, hasta que un día no tuvo más Lo mismo, deuda. pero más rápido, ¿no? Che, Exacto. te quiero llevar a un tema que trajo Adrián. Viste que todo el mundo habla del Triángulo de Hierro, dice Milei, la hermana y Caputo. Yo tengo para mí que el Triángulo de Hierro son los de siempre, ¿no? Son el establishment, son Sturzenegger, Bullrich y Caputo. Ese es el triángulo Sí. del poder, ¿no? El jefe de la desregulación, el que rompe todo el Estado para que los privados se queden con la mayor parte del PBI, el que no se endeuda y la que reprime. Y ahí empieza a haber ruidos entre Caputo y Sturze. Ya hace tiempo, bueno, en realidad es un ruido que viene de la precuela del gobierno de Macri. Claro. Sturzenegger y Caputo se llevaban mal entonces. Había dudas de cómo podía ser la convivencia bajo el paraguas de Milei. Y fue un periodo ventana que se termina ahora cuando Sturzenegger aplica la motosierra. A ver, vamos a dar contexto. El 8 de julio vencen las facultades delegadas. Es decir, que hasta ese día Sturzenegger tiene plena potestad otorgada por el Congreso. Nunca hay que olvidar que muchas de las cosas que ocurren con una complicidad amplia del sistema político, no es solamente obra de Milei. Bueno, esas potestades delegadas le permiten a Sturzenegger avanzar de manera sumaria con la motosierra en áreas del Estado. Puso en su mira INTA e INTI, el Instituto de Tecnología Agropecuaria y el Instituto de Tecnología Industrial. Uno se confunde las siglas para qué sirve cada uno, pero cuando los nombrás por su nombre, te das cuenta que uno lo que hace es fomentar justamente, fundamentalmente economías regionales, el caso de INTA, vinculada a los desarrollos agropecuarios familiares o pymes agropecuarias, y el otro, tecnología de punta que después es aprovechada por el sector privado en muchos casos, en el caso del INTI. Bueno, ¿qué es lo que pretende Sturzenegger? Aplicar la motosierra esta semana, con Milei de vuelta en la Argentina. Se activa el plan, que ya fue anunciado varias veces, de recortar personal en estas dos dependencias y cambiar la gestión administrativa. Y eso es lo que detona la interna entre Sturzenegger y Caputo, porque estas dos dependencias dependen hoy de Caputo. Caputo no las quiere soltar. ¿Por qué? Bueno, ahí hay que seguir con atención los intereses que se mueven por debajo de la figura de Caputo, que es un trader. Caputo y Bausili provienen de un ecosistema de la economía que es el ecosistema financiero. Pero por debajo de Caputo hay funcionarios que provienen, por ejemplo, de la industria, o funcionarios que provienen del sector agropecuario, que están interesados en mantener estas dos dependencias bajo su dominio y orientarlas en función de sus propios intereses. Repito el término, de sus propios intereses, no del interés del país o de sectores amplios de la economía argentina. De intereses muy particulares, que se sirven del Estado para sacar alguna ventaja. Uno de los personajes más interesados en esto es Juan Paso, que ahora está al frente de Arca, pero que ha trazado ya desde hace muchos años un puente entre el ecosistema de las finanzas y el de la cría de ganado, por ejemplo, ¿no? Entre el campo y la timba. Pasos es uno de los que ha gestado ese puente y está interesado en que el INTA continúe en los términos que le interesa a Pasos. Claro. Bueno, Sturzenegger entonces le llegó el plan a Milei y el plan involucra, y ahora vamos a empezar a verlo en placas, a través de una serie de noticias o de artículos que estamos haciendo en el Destape, donde quien viene siguiendo con atención el tema va a ver en estos artículos, en esta secuencia, cómo se vienen desmantelando y dónde impacta este desmantelamiento. Fíjate, en La Rioja apuntaron contra Milei por el desfinanciamiento del INTA. ¿Por qué La Rioja? Bueno, porque el INTA tiene representación, es autárquico y tiene representación en todas las provincias. Y vas a ver cómo La Rioja, o por ejemplo ahora Yarlora de Córdoba, que no piensa igual que Quintela. Yarlora y Quintela no piensan lo mismo. Claro. Pero los dos hacen el mismo reclamo, que no se desmantele el INTA.
porque tiene que ver con las economías regionales y tiene que ver con la sustentabilidad de muchas regiones productivas, sobre todo agropecuarias, que dependen de la presencia del INTA, que abastece de semillas, de sistemas de riego, financia emprendimientos productivos agropecuarios, les otorga o les ofrece tecnología que muchas familias no podrían obtener por sus propios medios. Estamos hablando de que el INTA, por ejemplo, desarrolla sistemas de cultivo en zonas no extrapampeanas, naturalmente, claro, y no intensivas, no de producción intensiva, es decir, de economía de subsistencia. El INTA fue creado para que la gente no se venga al conurbano. Lo voy a plantear en términos más ordinarios. Lo estás planteando en términos de que asiste a las familias o las pymes y el INTA tiene una gran actividad con grandes explotaciones agropecuarias que son las que la están defendiendo hoy. Hoy la sociedad rural argentina es la principal entidad uno que no sabe desde qué lugar o con qué razonamiento llega a la conclusión del gobierno de Milei que tiene que ser más del INTA. Yo quiero marcar esta distancia entre lo que plantea. ¿Por qué a Caputo le interesa mantener el INTA? Porque quiere seguir en el plan de la sociedad rural, que no es el plan interesante que propone el INTA. El plan interesante que propone el INTA es lo que quiere recortar Sturzenegger. Claro. Lo que quiere recortar Sturzenegger es todo el INTA, pero, a ver, sin despreciar el aporte que hace el INTA sobre la producción intensiva. Lo que digo es que el principal valor social que tiene el INTA... Que eso es lo que quieren cortar. Es lo que quieren cortar. Y ¿ya está Johnny en Rosada, no? Ah, ¿un minuto? Ok. Entonces cierro con esto. Escuchemos a Ariel Pereda, que habló la semana pasada con nuestro compañero Mariano Martín y trazaba un cuadro de situación del INTA, siendo él director de este organismo que, insisto, es autárquico y va a motosierra. Ariel Pereda, él es el director nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, muy conocido por todos nosotros. Nos gustaría conocer de primera mano cuál es hoy la situación en el INTA a instancias de este plan motosierra. Mira, desde el diciembre del 23, empezaron a haber pedidos de ajuste al INTA. En porcentaje, el presupuesto del INTA en el 2024 se redujo en un 16% y este año la proyección es de un 25% de ajuste. Nosotros no decimos que no tenemos que ponernos a pensar en transformar y mejorar a la institución. El INTA no es el mismo de hace 60 años a esta parte, pero la verdad que queremos hacerlo de manera racional y dialogando, y eso es lo que no vemos posibilidad de dialogar con nadie del otro lado. O sea, no podemos dialogar con el Ministerio de Regulación. Están pensando una propuesta sin saber ni siquiera lo que hace el INTA. De hecho, el ministro lo expresó públicamente, no tener idea para qué está el INTA. Eso preocupa como ministro. ¿Eso lo dijo públicamente? ¿Lo dijo en alguna entrevista? Sí, lo dijo en una entrevista. Dijo que el INTA, que él no sabía para qué estaba el INTA, ¿no? Que un funcionario público para tomar decisiones, al menos informarse o por lo menos dialogar con las personas. No hemos tenido diálogo ni con el ministro de Economía, del cual dependemos, y mucho menos con de regulación. Bueno, ahí trazando este director Pereda, director del INTA, un cuadro de situación de este organismo que pasa a motosierra ahora. Todo esto va a ocurrir antes del 8 de julio, así que hay que estar muy atento. Hola, Jonathan Eguier, ¿cómo estás? Hola, Roberto Navarro y todo el equipo, ¿cómo andan? ¿Bien? Es cierto, bueno, que acá estamos ¿tenemos nota con Milei? No, ya está en la Argentina Milei, pero lamentablemente no nos da una entrevista al Destape. Por ahora sigue hablando con... ¿Estás en La Rosada o estás en Tacuarí? No, estoy en La Rosada. Okay. Mirá, acá te darás cuenta con todo lo roto que está, que estoy en la Casa Rosada. Yo me imagino que Tacuarí debe estar un poquito mejor. Acá hay una expectativa bárbara con lo que pase. Ajá. Sí, no sé, hay que ver cómo está Clarín después de estos últimos 10 años. No creo que le vaya tan mal. No, pero que no la ponen ahí, bárbara. La ponen en otro lado, La Plata. A los empleados, bien, no entienden. Sí, es cierto. Los laburantes de Clarín siempre están a las puteadas. Contame qué se dice en La Rosada de la marcha de mañana, de si quieren domiciliaria o quieren que vaya presa. No, el gobierno está tratando de desactivar claramente la marcha de mañana. Se filtró este fin de semana que estaba la posibilidad de que la notifiquen vía Zoom.
Eso en parte es cierto, lo adelantamos un poco la semana pasada, pero no está claro. Recordemos que el fiscal Luciani y el fiscal Mola acaban de solicitar que no sea arresto domiciliario hace minutos nada más, así que están alertas acá a lo que pase mañana. El gobierno quiere pinchar de cualquier manera la marcha de mañana, no quiere saber nada con esta marcha porque no se sabe de qué dimensiones será, el nivel de violencia que tendrá, cómo va a ser. No, la verdad que acá no hay una real dimensión. A mí me escribe gente de diferentes provincias que están viniendo. Me escribe gente no sé, me escribieron de Córdoba. Che, ¿qué hacemos? Me dicen, me dicen que se suspende. Le digo, lo mismo que voy a decir ahora. A ver, acá no se sabe todavía. El gobierno está tratando de que los jueces la notifiquen a Cristina vía Zoom. Lo están tratando de hacer. Hubo algún tipo ahí de línea, Amerio, el Sebastián Amerio, el número 2 de Cunio Libarona, Santiago Caputo, pero nos dimos cuenta que Milei no maneja la justicia, que este gobierno no tiene nada que ver con la justicia, y la justicia no responde a este gobierno, no responde para nada. Así que la justicia le pone un interrogante a lo que vaya a pasar mañana. Acá quieren, obviamente, como decía recién, desinflar la marcha, están viniendo gente, como decía, de todas las provincias. Pero la, la marcha va a ser igual, vaya o no vaya a Comodoro Pi. Sí, pero igual. Puede ser que no tenga acá el mismo impacto. Exacto, el mismo volumen, el mismo impacto, tampoco está tan claro. El kirchnerismo lo que dice es la marcha se hace con Cristina, vamos y volvemos a la casa. Nadie dice vamos solos también. Tampoco está tan claro eso. Entonces acá no saben bien cómo actuar y tampoco tienen muy claro qué puede llegar a pasar. En la semana pasada estaban confiadas en que los jueces iban a actuar razonablemente y le iban a dar el arresto domiciliario. Salió Guillermo Franco, se habló todos los días, habló el jefe de gabinete, lo mandaron a hablar todos los días a decir, a nosotros nos parece que tiene que, ya no saben qué hacer, a nosotros nos parece que tiene que ser arresto domiciliario, pero es un mensaje público, por lo menos a la justicia, que actúe razonablemente, porque esa es la línea del gobierno. Pero nadie tiene claro acá qué va a pasar. Mientras él dice eso, salen Luciani y Morla, ¿cómo se llama Morla? A pedir que vaya presa. Mola que vaya presa. Claro. Bueno, por eso no tienen claro el panorama acá que va a pasar. Milei, el otro día leí a un colega que decía que Milei está en una especie de albertización, está como que no puede manejar nada, no toca nada. Acá se sintieron desnudos con todo esto. Quedaron como personas que no tienen injerencia en nada, la verdad. Acá el gobierno quedó muy a un costado, demostró que no tiene poder. Esto lo dejó bastante desnudo a Milei, que tuvo un número de inflación que podía haber destacado. Tuvo algunas noticias que pasaron totalmente desapercibidas. No pasa nada acá, como bien decís vos, yo tendría que estar en Tacuarí ahora y no en Casa Rosada. Pero porque está pasando el poder por el otro lado y acá se dieron cuenta. Venían, yo le llamo pistoleando hace mucho, mostrando que nosotros la vemos, somos lo que la vemos, manejamos todo, no manejan nada acá adentro. Y el Poder Judicial le movió el amperímetro por todos lados, le movió la aguja por todos lados, a nivel electoral, a nivel judicial de Milei. Digo, lo que el editorial de Clarín, en las 24 horas después de que se ratifica la condena a Cristina, es un mensaje para acá adentro. Nadie tiene muy claro. Ayer lo escuchaba Rucauf, que decía con Carlos Pagni en una entrevista, decía, no, en las villas Libra se piensan que es un signo del zodíaco. Sí, está bien, pero la justicia cree en otra cosa. Hay que ver qué pasa con esa causa, hay que ver cómo avanza esta semana. Milei, como dije recién, quedó desnudo con esto realmente. Quedó muy desempoderado. Se mostró como una especie de, algunos lo llaman títere. Quedó raro la posición del presidente con todo lo que está pasando realmente. Y acá es una alerta que hay. Es una alerta que hay, falta mucho para las elecciones, que le puede dar algún tipo de legitimidad a Milei. Digo, si Milei gana la provincia, gana las elecciones, a lo mejor se vuelve a mostrar como alguien que puede llegar a tener poder. Falta mucho para las elecciones, estamos muy lejos. Y la verdad que quedó complicado con todo esto. Javier Milei va a hacer un acto ahora a las 3 de la tarde con Patricia Bullrich, que tiene que ver un poco con el decreto que seguramente ya contaron, Ari y demás, con respecto a las requisas que se vienen, detenciones. El gobierno va a lanzar la DFI, que es una especie de FBI argento. No hay plata para los jubilados, pero tenemos plata para una Dirección Federal de Investigaciones que se va a lanzar ahora en minutos. Ya se filtraron fotos de lo que son los trajes, de lo que lo van a usar nuestro FBI, los patrulleros. Bueno, se viene toda una pantomima sobre ese tema. Así que vamos a ver cómo pasa la tarde. ¿Para qué va a servir el FBI? No entiendo. La verdad, nadie sabe para qué va a servir el FBI. Acá quieren que se investigue casos, no sé, de narcotráfico, asesinatos, crímenes, tal cual funciona un poco lo que vemos en las series, en las películas de investigaciones por lo menos Estados Unidos, delitos federales, básicamente. Exactamente, sí.
narcotráfico. Bueno, va a ser un gasto, va a haber un gasto importante, porque a ver, eso cuesta plata, eso se necesita recursos. Vimos, ya hay autos negros que dice DFI, hay trajes comprados en la marca James Smart, así se está manejando el gobierno. Parece que estoy contando la serie de Netflix. Johnny, vos hablás de que Milei aceptó un poco que no tiene tanta injerencia como creía en la justicia y está esperando a ver qué pasa mañana. ¿Y Burrich? ¿Qué rol aceptó o no aceptó o le están pidiendo para mañana? Bueno, se viene un tironeo ahora. La ciudad de Buenos Aires va a presentar una serie de cuestiones de seguridad diciendo, che, el arresto domiciliario de Cristina me complica la seguridad a mí, no debería cumplir arresto domiciliario. Y si lo cumple ahí en San José 1111, de todos los operativos y todo lo que pasa alrededor se va a tener que encargar la Policía Federal, se va a tener que encargar Patricia Bullrich. Así que a Patricia Bullrich ahí le va a crecer un problemita en la interna con la Ciudad de Buenos Aires. Esto claramente es Mauricio Macri que está detrás, ¿no? Detrás de esta decisión de Jorge Macri que se va seguramente, o ya se comunicó, se va a comunicar en algunas horas nada más. Y ahí le va a crecer alguna interna. La verdad es que el que sabemos que tiene conexiones con, por lo menos Comodoro Pi y demás, es lo que es las terminales de Mauricio Macri. Digo, Patricia Bullrich tiene algún tipo de gerencia, pero menor comparado a lo que es me refiero en el rol que va a tener mañana en la marcha, porque entiendo que le dieron la tarea a la policía de la ciudad, pero si la manifestación es todo lo masiva y multitudinaria que uno cree y espera... y Comodoro Pi también es federal. Claro, uno se imagina que va a haber fuerzas federales. Sí, no está claro el operativo, todavía no se filtró nada con respecto al operativo de mañana, también teniendo en cuenta que se puede llegar a alivianar si los jueces la notifican vía Zoom y le dan prisión domiciliaria en San José 1111. Pero seguramente esta tarde haya algún tipo de detalles de lo que puede llegar a ser el operativo, por lo menos a nivel federal. La ciudad va a ser un operativo, entiendo, mayor. El tema es que están todos esperando a ver qué hace la justicia, porque en base a la justicia es un operativo y en base a otra decisión será otro operativo. No van a ser iguales si va Cristina en la caravana y si no va Cristina en la caravana. Así que no está claro y faltan muy pocas horas. Eso te iba a preguntar, ¿no sabemos a qué hora? No, pregunté recién, pero es hoy, tiene que ser hoy. Cristina, y me están diciendo de que no hay un horario fijo para mañana. Digo, ¿cuándo vence el plazo de los 5 días que les dio la justicia? El jueves a las 9:30 de la mañana. Jueves, sí. Bueno, o sea, pero Cristina ya dijo que va a ir mañana. Exactamente, eso seguro, de hecho está convocado. Ahora, no hay un horario judicial que diga... También podrían no decir nada. También. Es un mal signo si no dicen nada hoy. O sea, el tiempo que tiene Cristina para presentarse es hasta las 9:30 del jueves. Bueno, pero ella ya anunció una marcha, va a ir por mañana. Supuesto, lo que es que la justicia puede sacar algo hoy, puede sacar algo mañana o puede esperar al jueves. Si la justicia le hiciera caso a Milei, de decir, bueno, no vayas, porque hacemos un Zoom y qué sé yo, debería decirlo hoy. Si no, sí, mañana, es lo que espera el gobierno. Cristina está marchando. Claro. El gobierno espera que hoy haya novedades sí o sí. O sea, hoy es el ultimátum del gobierno es hoy. No, mañana no, porque mañana ya a las 10 de la mañana ya está la marcha convocada. Claro, por eso, ya está. Tiene que ser hoy. Johnny, el gobierno quiere que sea hoy, pero sí. Esta situación Guarda que si la justicia no contesta, quiere decir que no te dio domiciliaria siquiera, ¿eh? Si no contesta hoy. Y puede no contestar. Ahora, y tomarse unos días y darte la domiciliaria después que estuviste 3 días en una celda. Esta situación de despoder, decías, el gobierno quedó al desnudo respecto a su despoder en un frente muy relevante como es el frente judicial, ¿no? Sí. ¿Puede tentar al gobierno a volver a negociar una ampliación de la Corte, pedido que formalizó el peronismo esta semana? Sí. Se negocie una ampliación de la Corte y que en tal caso se complete la Corte con nombres negociados entre el oficialismo y la oposición para mortificarlo a Rosati, por ejemplo. Porque ahí lo que vemos es que puede haber una unidad en la acción entre el gobierno y la oposición, los dos interesados en mortificarlo a Rosati. A ver, el gobierno esperaba este escenario para después de las elecciones. Me parece que esto precipita un poco. El delegado de Cristina va a ser José Mayans en esto. Cristina por ahora, o lo que es el kirchnerismo en el Senado, no cedió y en el gobierno tampoco. Fue una negociación muy dura el año pasado, ninguno de los dos cedió. Parecería que el gobierno está un poco
poquito más laxo, así, chiquitito, un poquito más si laxo. el gobierno no hace nada, convalida su desnudez. A ver, o sea, si el gobierno exactamente. no reprende al Poder Judicial por haberlo dejado afuera de una decisión de semejante trascendencia, convalida que no sirve. Ahora, o sea, como gesto es malísimo. Sí, algo tiene que hacer. Sacarles guita, yo no sé, bajarle el presupuesto. Voy a ser algo disruptivo. tiene que hacer. Yo no estoy tan seguro, no estoy tan convencido de que el gobierno no haya tenido injerencia y me consta que alfiles judiciales del peronismo en el PJ, el día que salió la condena, se preguntaban si el gobierno tuvo o no que ver y si sale beneficiado o no, por ejemplo, en la contienda electoral. Porque de alguna manera leían a aquellos que creen que pudo haber metido la cola, por más de lo que se esté diciendo para afuera, de que le allana el camino electoral y que puede ser beneficiado. Por lo tanto, ¿por qué no sacó ficha limpia si quería sacarla? Bueno, a ver, ahí con ficha limpia era salvar a la Corte. Ficha limpia era para que no jugara la Corte, para que la proscripción no le hiciera la Corte. Digamos, la hacía el Congreso. Caído ficha limpia era la Corte la que tenía que decir afuera Cristina. Con todo el precio que eso implicaba para la Corte. Bueno, la Corte decidió poner el gancho, veremos el costo que tiene. Pero para mí era el camino legislativo y el judicial. Yo no estoy tan seguro de si el gobierno jugó o no jugó a favor de esto. No me queda claro y tampoco en el PJ. No es lo que sea, sino lo que se vea. Si el poder ve lo mismo que está viendo Johnny, el poder de decisiones económicas, ve lo mismo que ve Johnny. Un gobierno pintado en materia judicial que no puede garantizar seguridad jurídica, por decirlo de alguna manera, porque no tiene resortes ahí. Si el gobierno operó en las sombras, no le sirve. Y si no operó en las sombras y este fallo le sirve explícitamente, tiene que salir a sacar pecho, cosa que no hizo Milei. Milei no salió a sacar pecho. Ahora, si lo hizo, debería exponerlo. Debería exponerlo, porque así es la peor de las circunstancias. Es un gobierno que queda pintado. El número 2 de Cuño Levarona, que es... Amerio. Exactamente, integra el Consejo de la Magistratura y tiene diálogo con Lorenzo Rosati. Y es un tipo que viene de la Corte Suprema de Justicia. Pero, pará. Estoy a punto de aplicar un seamos bueno entre nosotros, Pero en el Consejo de la Magistratura no habla solamente Averio, No. De hecho, está en minoría el gobierno en el Consejo de la Magistratura. Sí, Ahí es, está en minoría, objetivamente está en minoría. Frente a la oposición está en minoría. El tema es cuáles son sus marcos, cuál es su marco de alianza, cómo está jugando con la justicia, cómo está jugando con los jueces y cómo está jugando con la Corte. Mal pensados hay un montón, hay gente que considera, y lo aludía Roberto al principio en su editorial, que esto no es un mal dato político para Cristina. Esta situación no es un mal dato político para Cristina. Creció la imagen positiva de Cristina. Ahora, políticamente hablando, está mejor que hace una semana. Por eso, claro. Por eso, entonces mal pensados hay en todos lados. Si el foco de atención va a ser puesto en las relaciones cruzadas en el Consejo de la Magistratura, te diría que se avala el run que sugiere que Cristina no queda mal parada. No queda mal parada, pero ¿a vos te parece que esto fue buscado? No, a mí no. Yo estoy diciendo que en términos de especulaciones, si el foco se va a poner en el Consejo de la Magistratura... No es el foco, digo es el número 2. Que estaría bien ponerlo en el Consejo de la Magistratura, pero otras cosas. Tiene sus contactos, lo que voy es, a mí no me queda tan claro, y lo mismo pasaba en el PJ con gente que tiene contactos con todos estos sectores, de cómo jugó el gobierno en todo esto. Para afuera está claro que dicen que no tienen nada que ver. Che, de hecho, a mí me respondían un poquito, tercer día consecutivo de caída de las acciones argentinas, están cayendo los títulos públicos, está teniendo un problema Milei del que no se habla porque estamos todos hablando de esto y está bien, pero está teniendo un problema, se está generando una situación de desconfianza, ¿no? Sí, uno esperaba que a esta altura del año, estando a menos de 2-3 semanas del pago del cupón de los AEL y de los GD, donde el gobierno va a poner más de 4.000 millones de dólares cash, los títulos públicos estuvieran en un rally alcista sostenido. Están todos comparando el riesgo país argentino con Latinoamérica. Recién veía un posteo de Buteler que decía, mirá cómo cayó el riesgo país de Brasil, que se supone que gobierna a la izquierda, en este año y cómo subió el de Argentina. Y este año no se dio lo que se había dado el año pasado, porque el año pasado sí fue el rally alcista que bajó el riesgo país. Acordate que llegamos a enero de este año con un riesgo país de 560 puntos, claro, el día del pago. Después empezó a subir. No está pasando. Después empezó a subir y ahora no está pasando, no está cayendo. ¿Verdad? Pues se puede estar incubando una crisis financiera en este momento. Obviamente estamos con otra agenda. Complicado con una situación internacional que esta vez no lo acompaña, porque en otros procesos el contexto internacional te acompañaba, entonces más o menos lo podías dibujar.
Ahora tenés al mundo con caídas en todos los mercados, ¿sí? Están cayendo todos los mercados. Hay advertencia de recesión para esta última mitad del año ya en el mundo. Hay advertencias muy serias de... Suba el precio del petróleo internacional va a generar una recesión seguramente. Eso es lo que se está estimando. Por lo tanto, lo único que está... Mirá vos cómo son Pero las vos cosas. fíjate, el Dow Jones cae 0,2 y la acción argentina cae en 3-4 puntos. Por supuesto, o sea, acá se potencia todo. Lo único que está acompañando hoy a la política de Caputo es Lula, con la revaluación del real que está tocando el mínimo desde octubre del año pasado. Si está en el mejor momento del real en el último año, y eso es lo único que lo está más o menos salvando a Caputo. Pero ni las acciones ni los bonos están en un rally alcista que todo el mercado esperaba, o por lo menos que Caputo esperaba a esta altura del año. Bueno, Johnny, avísenos cualquier cosa. Usted se entera algo ahí, sea en su sede de Balcarce o de Tacuarí, nos tiene al tanto. Y si pasa Toto Caputo corriendo... Claro. Avisá. Avisá. No lo volví a ver a Toto Caputo, desde lo que pasó no lo volví a ver, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Debe estar muy dolido. Yo cada tanto me lo cruzo acá, porque bueno, viene acá a ver a su sobrino, lo viene a ver cada tanto y pasa, él viene, o a Milei, o a Karina, Ajá. no me lo crucé más. Hoy te está esquivando. Puede ser, qué sé yo, ¿viste cómo es esto? Puede pasar. Sos un Bueno, factor de hecho no dio disruptivo. ninguna otra conferencia de prensa. Dejó de dar conferencia. No, la que iba a dar se bajó y la terminó dando expert. Le iba a dar él y se Yendo bajó. al psicoanalista 3 veces por semana. Abrazo, Johnny, muchas gracias. Chao. Nos vemos. Laura, ¿qué ibas a decir? No, que sumando lo que decía Fernando, ayer bajó un poco el precio del petróleo internacional y yo me fui a buscar por qué, porque en el medio de toda esta situación, con refinerías prendidas a fuego, y es por la baja de la expectativa de consumo mundial, por la recesión. Claro, Sí, ya o sea, venía una recesión por la pelea que armó Trump con China y ahora esto empuja de nuevo. Hay que ver el tema del estrecho, eso te cambia Para todo. tener- Sí, una eso ni idea. hablar, pero digo, Esto- imagínense que está todo Medio Oriente incendiado y bajó un poco el precio del petróleo. Ese es el nivel de expectativa de recesión global que hay para este Claro, año. tan grande que aunque haya menos petróleo, igual piensan que va a bajar. Estados Unidos mandó la mayor flota de aviones cisterna de toda la historia a Medio Oriente. Cuando la lógica es al revés, ¿no? Que los aviones trasladen Claro. petróleo o productos destilados de Medio Oriente a Estados Unidos. Este fin de semana Estados Unidos tuvo que mandar una flota de aviones cisternas, se supone por la destrucción de destilerías, tanto en Israel como en Irán, porque en los dos Claro. Los dos países. se destruyeron destilerías. Entonces, está alimentando a Estados Unidos las necesidades de combustibles, especialmente de Israel, que se quedó sin Mirá la nafta data para que los tenemos, autos. eso sabemos todo. ¿Qué va? Y le sumo una cosita más. En el medio de todo esto, ayer hubo una cumbre del G7, ¿no? Que es básicamente Estados Unidos y sus aliados desde que lo sacaron a Rusia. Y Trump se fue pegando el portazo. Y había distintos rumores, ¿no? Un rumor es que se venía un gran ataque, que afortunadamente no pasó anoche, digo gran en el sentido de una dimensión mucho mayor. Y el otro rumor era porque se le plantaron los otros y le dijeron, terminala con los aranceles. O sea, sentémonos a negociar. Claro, eso Bueno, no terminó, ¿eh? Y eso no terminó porque se fue. Ya pegó nos el portazo. vamos, mirá que se nos enoja Adrián Murano. No. Mucha información, muy variada. Qué lindo cuando viene Laura, ojalá venga más seguido, no quiere meterle presión. Y ayer decía... ¿Cómo? No te escuché, no te escuché. Ayer decía Viale, nosotros por más que nos pinten vamos a seguir dando información. Nunca lo escuché dar ninguna información yo. Nunca lo escuché dar ninguna información. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, lo dejo en buenas manos, es lo que hay. Llega Adrián Murano, chau, abrazo. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa y te acompaña. El Destape 1070. Radio y punto.